Josué capítulo 22. Josué capítulo 22. Son 34 versículos y son versículos grandes. Algunos son cortos, pero estos son versículos grandes. Entonces, voy a ir leyendo por partes. Vamos a ir leyendo por partes y desarrollando esto. El título de nuestro sermón es, el tema es consagración, pasión por la fidelidad a Dios. Pasión por la fidelidad a Dios. Ser fieles a Dios. Consagración. ¿Qué es la consagración? Antes de leer un poquito los versículos que comienzan. ¿Qué es la consagración? ¿Cómo definimos la consagración? Son palabras que a veces usamos. Esto es consagrado para esto, consagrado para el otro, y a veces no entendemos esta palabra. Porque no la vamos a encontrar directamente en el Nuevo Testamento, más en el Antiguo Testamento sí, pero ¿qué es la consagración? La usamos en nuestro lenguaje. Bueno, se puede definir como dedicar o apartar algo para una función especial, para el servicio de Dios. Dedicar algo específicamente para que Dios lo use con un asunto puntual, para un tema, un asunto particular. En el Antiguo Testamento nosotros, por ejemplo, tenemos el mobiliario del templo. Todos los muebles que conformaban el templo o el tabernáculo eran consagrados, estaban dedicados solamente a eso. En un sentido sagrado usamos la palabra consagración para eso, pero también este púlpito es consagrado. Cuando pusieron las luces usaron una escalera, no usarían el púlpito para pararse y poner esto. Es un mueble de madera, pero tiene un significado particular. No usamos esto para otra cosa. Está consagrado en ese sentido. No es santo de por sí, pero está consagrado, está apartado. Pero en el Antiguo Testamento, sin duda, la consagración, el apartar mobiliarios y cosas, tenían un propósito puntual y tenían un aspecto de santidad diferente a lo que nosotros tenemos. De hecho, sabemos que personas murieron por no hacer lo que tenían que hacer o tocar cosas que no tenían que tocar, que eran cosas materiales, pero porque estaban consagradas. También hay personas consagradas en el Antiguo Testamento, especialmente Aarón y sus hijos fueron consagrados. Ustedes pueden leer Levíticos 8 y 9, cómo es la consagración de ellos. Fueron separados, fueron apartados para el sacerdocio, en Éxodo 29 y también en Levítico 8. Pero sin duda que el Nuevo Testamento, aunque no usa la palabra consagración, sí la ejemplifica. Y el ejemplo supremo es el Señor Jesucristo. Cristo fue separado y apartado por Dios específicamente para la obra que vino a hacer, que es morir en la cruz y quitar nuestros pecados. Juan 17, Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 10 también nos habla de esto. Pero los creyentes también son consagrados. Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, apártalos, sepáralos, tu palabra es verdad. Los creyentes son separados, son consagrados. 1 Pedro 2:9, somos un real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Nación santa, somos separados. Y no solamente posicionalmente, es decir, porque Dios nos ha puesto en otra posición, de pecadores perdidos a pecadores perdonados, pero también prácticamente nosotros debemos consagrarnos. Y la Biblia dice esto en Romanos capítulo 12, versículo 1. Por la misericordia de Dios, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Primera de Timoteo 2:21 también, instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Pero uno de los resultados de nuestra consagración por Cristo es justamente que ahora nosotros somos sacerdotes, somos creyentes, sacerdotes, con un acceso directo a la presencia de Dios. Efesios capítulo 3, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Bien, ¿qué tiene que ver esto con la consagración con Josué capítulo 22? Capítulo 22, capítulo 23 y capítulo 24 de Josué, todos tienen que ver con el tema de la consagración. De hecho, vamos a ir considerando los tres. Observen, para que noten, observen con su vista que los tres capítulos comienzan de la misma forma. 22:1 dice, entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Capítulo 23, versículo 1, aconteció muchos días después de que Jehová diera reposo a Israel a todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel
a sus ancianos, a sus príncipes, etcétera, etcétera. Capítulo 24, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel y les expuso esto. Los tres comienzan de la misma forma, comienzan con Josué llamando al pueblo para explicarles o para predicarles o para darles mandatos específicos. Estos tres capítulos finales. Funcionan entonces los tres capítulos como una lección de consagración y nosotros vamos a ver esta lección en tres partes, tres asuntos diferentes, 22, 23 y 24, pero que ciertamente tienen que ver con la consagración en diferentes aspectos. Y es como que los capítulos anteriores de Josué funcionaran algo así como los primeros 11 capítulos de Romanos. Tenemos 11 capítulos de teología, de doctrina, enseñanza, y cuando llegamos al capítulo 12, de todo lo que hemos tenido, por la misericordia de Dios, presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Es decir, Pablo dice, ya les enseñé cómo es la salvación, de dónde nos sacó Dios, todo lo que tenemos. Bueno, esto es como tienen que vivir de esta forma ahora. Eso lo hacen otras epístolas también. Y la verdad que esto pasa también en Josué. Porque los primeros capítulos tienen que ver con la toma de la tierra, con la repartición de la tierra. Ya vimos los últimos versículos el domingo pasado, que las promesas se cumplieron de Dios, no faltó una sola palabra. Y ahora llega el momento, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos que ya derrotamos a nuestros enemigos? ¿Qué hacemos ahora que ya tenemos reposo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se espera de nosotros? Bueno, lo que se espera de nosotros es una vida consagrada. Es un diario vivir consagrado, considerando que Dios está observando nuestras vidas. Así es como lo vamos a considerar. Y bueno, hoy vamos a ver el primero de estos aspectos y luego los restantes, pero remarcando el asunto principal en cada uno. En este caso es la fidelidad a Dios, que no se puede negociar. La consagración tiene que ver con la fidelidad a Dios y una pasión por la fidelidad a Dios. Esta consagración es ilustrada en el capítulo 22 por una fidelidad a Dios, una pasión por una fidelidad a Dios. Entonces, la primera parte del tema de la consagración, capítulo 22, 23 y 4, la primera parte, capítulo 22, tiene que ver con una pasión genuina por la fidelidad que nosotros debemos mostrar a Dios. 4 cosas quiero compartir con ustedes sobre la consagración para poner en práctica. Las menciono ahora, son cortitas y las vamos a ver una por una. Prioriza a Dios, posee celo, preserva el testimonio y proclama a Dios. Prioriza a Dios, posee celo, preserva el testimonio y proclama a Dios. Esas 4 cosas quiero compartir con ustedes en esta mañana. Observen versículos 1 al 9, cómo la consagración prioriza a Dios en su vida. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios os ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Mientras también a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo: volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce y muchos vestidos, compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Déjenme mencionarles algo antes de entrar a este punto de priorizar a Dios. Si ustedes leen
todo este capítulo y como lo vamos a ir viendo, van a ver que hay muchísimas lecciones que nosotros podríamos aprender. Pequeñas lecciones devocionales para nuestra vida, muy interesantes y muy beneficiosas. Pero nosotros no nos vamos a detener en los árboles, queremos saber cuál es el bosque. Realmente queremos saber, y el bosque aquí es la consagración. No podemos detenernos en detalles, aunque mencione algunos de ellos. El tema aquí es puntual, y ahora vamos a ver cómo se prioriza a Dios. Lo que está haciendo el narrador aquí, en estos primeros versículos, realmente está cerrando un paréntesis que comenzó en capítulo 1, versículos 12 hasta el versículo 18, que es cuando Josué, después de haber recibido la instrucción de Dios de que debe guardar la palabra de Dios, de que debe leer todos los días de su vida, él llama a estas tribus y les dice: ¿ustedes se acuerdan lo que dijeron a Moisés, que ustedes iban a ir armados y pelear y ayudar a sus hermanos? Bueno, eso es lo que tienen que hacer ahora. Y ellos dijeron: nosotros lo vamos a hacer, solamente que te esfuerces y seas valiente, pero nosotros vamos a hacer este trabajo. Así que ahora llegamos a este final, otro paréntesis que se cierra en Josué, y vemos que Josué, ¿qué está haciendo? Está reconociendo que estas 2 tribus y media hicieron lo que prometieron, no solamente a Moisés, pero luego que Moisés murió se lo dijeron a Josué: nosotros vamos a hacer y vamos a cumplir esto, lo vamos a hacer. Son unos cuantos versículos que animan lo que acabamos de leer. Realmente animan ver la respuesta que han tenido estas 2 tribus. Y hay 3 aspectos en estas palabras que leímos de Josué a las tribus. 3 aspectos que tienen que ver con 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Observen, versículos 2 y 3, Josué se enfoca en el pasado. Ellos fueron fieles en cumplir con lo que prometieron y lo hicieron. ¿Vieron los verbos allí? Ustedes han guardado todo lo que Moisés ha dicho, no habéis dejado a vuestros hermanos. Y específicamente dice el texto que ellos lo hicieron en cumplimiento a un mandato de Dios. O sea, Josué no está reconociendo que ellos hicieron algo, bueno, es orgullo, dijeron y no quiero que la gente piense mal de mí. Ellos cumplieron porque realmente creían que estaban obedeciendo a Dios. Ese es el reconocimiento que Josué hace del pasado de ellos. Luego en versículo 4 les habla del presente a ellos. Y dice: ahora pues que Jehová vuestro Dios os ha dado reposo. Josué les confirma a ellos que tenían lo que ya había mencionado en capítulo 21, versículos 43 al 45. Versículo 44, y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ese fue el momento, y ellos estaban experimentando en el presente ese reposo. Pero luego Josué les da una exhortación futura. Y podríamos decir, y márquenlo, que este versículo 5 es el corazón del mensaje de hoy. Aquí está el corazón de la consagración. Y aquí está el corazón del celo. Y aquí está el corazón de más cosas de las que nosotros quisiéramos imaginar en nuestra vida cristiana. Déjenme leerlo de vuelta. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová, vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. El corazón, porque de este texto se desprende todo lo demás. De hecho, vamos a verlo nuevamente en capítulos 23 y 24. Vuelve a mencionar temas como este, no es exactamente esto, pero vuelve a tocar asuntos del esfuerzo, de la diligencia, del cuidado de sus vidas. Porque aquí está el tema. Esta es la verdad que trasciende a toda época. ¿Se acuerdan? Como les he mencionado, ellos están en el entonces y nosotros estamos en el ahora, y hay un puente teológico entre lo que pasó con ellos cuando escribió el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, lo que llamamos la intención del autor, y cómo nosotros lo vemos hoy día. No podemos
echar por tierra eso y decir, no sé lo que les pasó, pero para mí significa esto. No, hay una realidad, algo pasó allí, se escribió para esa gente, y nosotros estamos hoy en el 2024, ¿y qué significa para mí? Entonces hay un puente teológico que cruza. ¿Cuál es el puente teológico que afectaba a ellos y afectaba a nosotros? Por igual, que no importan los años que hayan pasado. Eso siempre tenemos que entenderlo para no interpretar incorrectamente las Escrituras. Bueno, aquí está el puente teológico. Es el hecho de cuidar el corazón. Es aplicable a cualquier cristiano que tiene en cuenta la idea de ser consagrado o de consagrarse a Dios, especialmente como lo enseña Romanos capítulo 12. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fácilmente, si José hubiera tenido este texto, les hubiera dicho exactamente algo así. Miren, ustedes tienen que vivir y ofrecer sus vidas realmente como un sacrificio vivo en el altar delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere. De hecho, ¿saben por qué ofrecemos animales? Porque no pueden ofrecerse ustedes mismos. Hay alguien que está sustituyendo. Pero nuestra vida es la que debe ofrecerse. Y esto es simbólicamente lo que nosotros hacemos en la consagración. Pero observen, hay cosas más interesantes aquí. Porque tenemos un adverbio ahí, que el adverbio en gramática es algo que modifica lo que va a decir después, prácticamente modifica el significado de los verbos que siguen después. Ahí tenemos varios verbos. El adverbio es la palabra solamente, tanto en castellano como en hebreo es un adverbio, y modifica los verbos que siguen, es decir, le produce cierto control. ¿Y cuáles son los verbos que están allí? Bueno, que améis a Jehová, que andéis, que guardéis, que sigáis a Él. Y en este momento, la palabra solamente, este adverbio, tiene el sentido de exclusividad. Es algo absolutamente exclusivo. Y para mí es importante observar esto porque la verdadera religión es práctica y es simple. El cristianismo es la religión más fácil que existe. La más gloriosa, y cuando hablo de fácil no hablo de hacer lo que uno quiere, sino que lo más sencillo que hay, desde el momento de cómo una persona es transformada, tiene que creer en el Evangelio, arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo, y creer específicamente que no tiene que hacer nada, que lo único que contribuye a la obra de la salvación son sus pecados. Tiene que arrepentirse de sus pecados. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Arrepentidos y convertidos y bautícense, le dijo Pedro. Los soldados le dijeron a Juan el Bautista, ¿qué haremos? Vayan, no extorsionen, no hagan esto, no hagan lo otro. Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y tuvo las instrucciones de parte del Señor. Solamente, marquen esa palabra, solamente. Y observen que habla de cumplir el mandamiento. Solamente que con diligencia. Por eso digo que podríamos hacer varios mensajes de esto, podríamos hablar de la diligencia en la consagración, etcétera, etcétera. Pero con diligencia, cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. ¿Qué piensan? ¿Es una lista larga? Parece que no, ¿no? No parece una lista larga. Dice el mandamiento. Pero son 613. Después, no, pero ¿cuál es acá? Tenemos peso en toda la Biblia y en el Nuevo Testamento para saber lo que está diciendo. Y ahora lo vamos a mencionar. ¿Cuál es el asunto más importante de este texto? Que améis a Jehová vuestro Dios. Y andéis. Pues si uno quiere andar sin amar, se transforma en legalismo. Si uno ama pero no escucha la ley, se transforma en simplemente algo moral. Uno tiene que escuchar y tiene que amar. Es un acto voluntario. Que améis a Jehová vuestro Dios. De eso se trata. De eso se trata. ¿De qué se trata la vida cristiana? Se trata de amar a Dios. Pero ir a la iglesia y leer la Biblia, no tiene que ver con la vida cristiana y bautizarse y todo esto. Sí, por supuesto. ¿Pero por qué lo haces? Porque amo a Dios. Pero no hay que evangelizar también y no hay que predicar a los perdidos y ofrendar y así. ¿Pero por qué lo haces? Porque amás a Dios. Que améis a Jehová vuestro Dios. El primer y grande mandamiento es que el pueblo ame a Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Mateo capítulo 22, versículo 37.
Este es el primer mandamiento. Una persona convertida ama a Dios. Y recuerda, la Biblia dice que nosotros somos, por nacimiento, aborrecedores de Dios. Aborrecibles y aborrecedores de Dios. La Biblia dice que somos enemigos de Dios en nuestra mente. Por eso no se trata de un sentimiento. Por eso inmediatamente cuando dice amáis a Jehová, habla de conductas que nosotros ponemos en práctica. No se puede decir que yo amo y nada. Yo puedo decir que amo a mi esposa, pero digo, bueno, venite en Cocó de Neuquén. Ni loco. La voy a buscar porque la amo. Yo demuestro y así lo hacemos. Pero esto tiene que expresarse justamente, el amor, y por eso es tan hermoso como lo expresa acá. El amor se expresa, se presenta en la forma que uno vive. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él y le sirváis de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es precioso esto. Es priorizar a Dios. La consagración prioriza a Dios en su vida. Incluso puede haber situaciones en la familia. ¿Cómo lo enseña el Señor Jesucristo? Pondrá al hijo contra el padre, a la madre, al padre contra el hijo. Hay problemas, hay espada. ¿Por qué pasa esto? Porque se prioriza a Dios. Una persona consagrada prioriza a Dios. Un padre consagrado prioriza a Dios. Un esposo consagrado prioriza a Dios. Una madre, una esposa consagrada prioriza a Dios. Los hijos también. Por eso la Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque Dios es prioritario en la vida. Y eso es la consagración. Por eso murieron personas por causa del Evangelio. Porque Dios es prioridad. Y eso es celo. Realmente es celo. Déjenme decirles algo. La raíz de todos los pecados de tu vida y de mi vida es la desobediencia a esto. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Simple, ¿no? La raíz de todos los pecados es la falta de obedecer esto. Esto es donde la ley se resume. Por eso me encantó el otro día, mandé al grupo de la iglesia, lo pueden buscar en YouTube de Ricardo Aglio, un sermón de Donald Sunujian, que es uno de los autores de un libro que leí para el seminario, esta semana lo terminé, y un ejemplo de predicación era ese sermón, Amor Incondicional, así que lo grabé y lo puse allí con el autor, ¿quién era? Lo pueden buscar, Amor Incondicional, Santiago 2, 1 al 13, y me encantó porque ¿por qué se hace diferencia de un hombre rico y un hombre pobre en la iglesia? ¿Por qué atiende al rico? Porque cree que el rico le puede dar algo. ¿Y qué está mostrando eso? Realmente no ama a Dios, porque no cree que Dios le va a suplir lo que necesita. Amar a Dios es la base para todo tipo de obediencia en la vida cristiana. Entonces, acorde a todo lo que enseña la Biblia, 3 veces en el Nuevo Testamento, en Romanos 13, Gálatas 5, Santiago 2, dice que la ley se resume en esta sentencia. Santiago no lo dice directamente, pero Gálatas y Romanos sí, el mismo autor, Pablo, lo dice. Se resume en esto, la ley se resume en esto. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si amás a Dios, amás a tu prójimo. Una persona consagrada que tiene pasión por ser fiel a Dios, lo primero que hace en cada cosa en su vida es enfocarse en priorizar a Dios, como recién lo mencioné. Y por eso, aunque ha sido, bueno, eso es lo que hizo José. Hablamos el otro día en la tentación, leyeron esta semana Génesis 39. Allí no tenía ley, no tenía nada. Y la mujer le dijo, acostate conmigo, y le insistió. ¿Y qué dijo José? ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Explícame que no se trata de vos, ni de la hermosura que tenga, ni del cuerpo que tenga como mujer. Yo estaría pecando contra Dios. O sea, yo priorizo a Dios en mi vida. Y José lo dijo a sus hermanos después, yo temo a Dios. Aun cuando no sabían quién era. Yo temo a Dios. Y realmente temía a Dios. Por eso me gusta la frase mal interpretada por muchas personas de Agustín de Hipona, que dijo, escucha, ¿querés un resumen? Amá a Dios
y hacer lo que se te dé la gana. No lo dijo de esa forma, dice, ama a Dios y haz lo que quieras. Ama a Dios y haz lo que quieras. Yo digo, ama a Dios y haz lo que se te da la gana. Y algunos dicen, libertinaje, hacer lo que... No. Si vos amás a Dios, vas a hacer lo que quieras, pero realmente vas a hacer lo que quieras porque vas a hacer lo que Dios quiere. Esa es la idea. Ese es el principio. Priorizar a Dios. Amar verdaderamente a Dios con acciones y decisiones que están alineadas con el amor de Dios. Y va a actuar de una manera moral y una manera ética, no necesariamente con un versículo bíblico. Lo fundamental es que el amor a Dios sirve como guía para nuestras elecciones y acciones. Así que Josué les dice a estas 2 tribus y media, ustedes amen a Dios. Porque todo lo que pase depende de que ustedes amen a Dios. Por favor, no dejen de amar a Dios. Síganle, guarden sus caminos. Y por supuesto tienen la ley para leer y para investigar. Pero eso es lo que nosotros debemos hacer. Por eso debemos leer la Biblia todos los días y preguntar si hay algún mandamiento para obedecer, algún pecado para confesar, algún ejemplo para seguir. ¿Hay algo aquí que me enseña esto, que tengo que cambiar, porque te amo, Dios? Y recuerden que David dijo, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Nosotros somos soberbios, naturalmente, y muchas veces cometemos pecados de los cuales no nos dimos cuenta, que ya hemos hablado acerca de esto. Entonces necesitamos profundizar nuestro amor por Dios, y la única forma de hacerlo es a través de la Escritura, con más luz, con más examinación, y ver qué tenemos que cambiar. Por supuesto, primero necesitamos nacer de nuevo, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, necesitamos creer en Cristo para que el Espíritu Santo derrame en nuestros corazones el amor de Dios abundantemente, y entonces nosotros podamos vivir amando a Dios. Suficiente, sería lindo seguir, pero los versículos 6 y 7 de los que hemos leído reflejan la evidencia de que Dios había cumplido con ellos, como con el resto, con todo lo que había prometido. Los bendice y los manda. Son las evidencias externas que funcionan como testimonio y que permiten alimentar más aún el amor de Dios. Porque ellos miran todo, se van con toda riqueza, con todo lo que tienen, y alimenta más. Mira todo lo que Dios nos ha dado, no lo merecemos, mira todo lo que Dios nos... Vamos incluso y llevamos cosas para compartir con los que están allá, abundantemente. Dios da abundantemente, realmente. Y está lleno de versículos en la Escritura que enseñan eso. Así que la primera cosa de una persona consagrada, si estás queriendo vivir como un hombre o una mujer consagrado, un joven consagrado, tenés que priorizar a Dios en tu vida y específicamente velar por amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. La segunda cosa que vamos a ver es que la persona consagrada, la consagración se ve como alguien que tiene celo o posee celo. Observen versículos 10 al 20. Tengan paciencia que no nos vamos a morir calcinados acá. Acá es peor donde yo estoy. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar. Voy a tomar un poco de agua. Habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Si no cruzaron el Jordán, lo hicieron de ese lado. Y enviaron los hijos de Israel, cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, presten atención, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Piensen que había allí gente de Manasés, o sea, familiares directos. Los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad y les hablaron diciendo, toda la congregación de Jehová dice así. Somos iglesia, ¿eh? ¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? O sea, no fue Josué aquí, pero Fines ya había escuchado, no están siguiendo a Dios. ¿No ha sido bastante la maldad de peor de la que no estamos aún limpios hasta este día?
por lo cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová. Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre vosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación, el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Yo creo, vamos a hablar sobre el celo, pero yo casi pienso que en la mitad de estos versículos los hijos de Rubén hubieran querido hablar. Pará. Porque ellos edificaron un altar gigante, que era un altar como que estaba a la puerta, a la entrada del tabernáculo, donde se ofrecían, donde tenían rampas, está descrito en el libro de Éxodo, el altar donde se ofrecían los holocaustos. Ellos hicieron un altar inmenso, una réplica mucho más grande que se veía desde lejos. Y es interesante, la razón por la que yo considero que el celo es parte de una vida consagrada es porque el texto nos habla de un personaje del cual no hemos escuchado del libro de Números, y es Finehés. La historia de Finehés es interesante. Las menciones de Finehés, hasta donde llegamos, hasta este momento, las menciones de este hombre siempre están relacionadas con un momento de violencia, un momento de guerra. Números 25, el 11, Números 31, 6, no lo vamos a leer, pero yo les voy a explicar que en Números 25, después de que Balaam había estado, Números 22, 23, 24, Balaam y 21, perdón, 22, 23, 24, y Balaam había estado tratando de maldecir para recibir dinero de parte del rey de Moab, y no pudo hacerlo. Balaam le dijo al rey de Moab: vos querés corromper al pueblo de Israel, envíale mujeres. Y esa fue la forma en que prevaricaron. Y dice que uno de los príncipes de Israel trajo una mujer a su tienda, y la descripción es tan gráfica porque dice que los alanceó a ambos, a él por la espalda y al otro por su vientre, así que ya entendemos lo que estaba pasando ahí. Finehés, movido de celo de Jehová, fue a la tienda y los alanceó. Y en Números 31, cuando realmente Israel se venga de esta maldad que hizo Balaam o que hizo Moab, en Números 31, donde mataron a Balaam, dice que Finehés fue con los vasos del santuario, una representación de la ira de Dios probablemente, como se usa muchas veces en el Antiguo Testamento, una representación de la ira de Dios. Finehés fue allí a la guerra. O sea, este hombre, Dios le prometió que nunca su descendencia iba a ser desconocida. El galardón que tuvo Finehés porque fue movido de celo de Dios. Todos se quedaron en el molde. Moisés, Aarón, todo, pero Finehés no se aguantó y fue con la lanza. Y nos gustan estos personajes, pero ojo que acá tenemos algo más del celo de Finehés. Porque este es el celo equilibrado que nosotros necesitamos. Una persona consagrada tiene celo, realmente, y Finehés es la persona indicada para hablar de una persona celosa por Dios, en este contexto de la Escritura. Pero lo que hizo Finehés, aunque subieron todos para pelear, porque dice, vamos todos a la guerra, los vamos a matar a esto. Los vamos a matar. Y no estaban errados si realmente lo que pasaba era lo que ellos pensaban. No estaban errados. Ya Dios había dicho que los levitas se acuerdan lo que habían hecho, ¿no? Contra su propio hermano mataron. Y ya Deuteronomio también y Éxodo habla sobre cómo tratar a las personas que iban a los falsos profetas. Tenían que levantarse y matarlos. Su propio familiar, así que no había problema de eso. Pero lo que pasa acá es que Finehés tuvo cuidado de informarse. La Biblia dice en Proverbios 12, 18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. La lengua de los sabios es medicina. El celo de Finehés se ve reflejado. Tiene mesura, porque es un hombre consagrado, pero tiene mesura, es misericordioso, es poder bajo control. La misericordia no es el pobrecito,
La misericordia es una palabra que significa poder bajo control, es como un caballo que ha sido domado. Templanza. Lo que hace Fines y su celo se ve reflejado en las palabras que utiliza y en los ejemplos que menciona. Observen, en versículo 16 habla de transgresión. En versículo 17 habla de la maldad de Peor que acabo de explicar. En versículo 18 habla de apartarse de seguir a Jehová. En versículo 19 dice, no os rebeléis. Y en versículo 20 habla de Acán y dice, no pereció solo. Cuando habla de Peor dice, todavía no estamos limpios de toda esa transgresión. O sea, Fines tenía muy en claro, el celo es porque no me importa mi vida, no es por mí. Toda la congregación está hablando acá, no soy yo. El problema es que están transgrediendo contra Dios. ¿Se acuerdan que la consagración prioriza a Dios? Tiene celo por Dios también. Cuando ve que algo no funciona, que no es conforme a la Biblia. Le voy a hacer un ejemplo muy, muy sencillo. ¿A alguien le puede molestar si le preguntan por qué no vino al culto? Se está metiendo en mi vida. Falta una vez, falta dos veces. ¿Perdón? ¿Cuál es el problema? Que la Biblia dice que hay que congregarse. Sabemos los problemas que vienen cuando una persona no se congrega. Y nadie está marcando tarjeta acá. Pero cuando ve a una persona en una situación, le preocupa. Ahora no va a ir como Fines, como una espada, sino que va a parar, va a pensar. Pero hay celo, y el celo hace que una persona se vaya preocupado. Le tiene que haber pasado, hermano, hermana. Si ama al Señor, usted va a su casa y se acuerda, hace un repaso y dice, no vino aquel. ¿Qué le habrá pasado? Pero somos iglesia, ¿verdad? Somos iglesia, somos nación. Tenemos una bandera en la cruz de Jesús. Me preocupa otra persona. Por eso es muy bueno que nosotros definimos en nuestra iglesia qué es ser miembro de una iglesia. ¿No te preocupa ser miembro de una iglesia? Está bien, no hay problema, podés escuchar. Pero las personas que toman parte en la membresía de la iglesia y que son realmente convertidos asumen un compromiso de recibir y de dar. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios está en juego. El nombre de Dios está en juego. Y esto es lo que reflejó Fines acá. Entonces, ¿cómo te identificas cuando ves a Fines? ¿Va directo al choque? Como los versículos 12 y 13. ¿O te paras un poquito como Fines y dices, vamos a preguntar? Porque Job mismo dijo, de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. ¿Qué dice el Levítico 19? Razonarás con tu prójimo para que no participe de su pecado. En el mismo contexto dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, razonarás con tu prójimo. Eso es realmente el amor. Fines era un sacerdote, sabía, versado en la ley, tenía que saber lo que la ley decía. Y estaba mostrando una faceta de amor hacia ellos. Él no fue al choque. No lo hizo. A pesar de que todo aparentaba lo que ellos creyeron que ocurría en Silo, y era para comérselos vivos. Pero se informaron. Entonces, celo no es ser una bomba dinamita en la vida cristiana. Celo es tener mesura. Es decir, yo me doy cuenta, esto me molesta, pero me voy a informar. No podemos asumir cosas sin investigar primero, ¿verdad? Todos sabemos, nos ha pasado muchas veces. Hasta a Pablo le pasó. Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Dice, ¿jura ser sumo sacerdote? No sabía, hermano, que era sumo sacerdote. No pasa, ¿verdad? Se recuerda la historia de un hombre que tenía un perro que se llamaba Geleret. Y este hombre apuñaló a su perro cuando pensó que las manchas de su boca eran manchas de sangre, y luego se asomó de su bebé, y cuando se asomó a la cuna, allí estaba el bebé vivo, y al costado de la cuna había un lobo muerto, al que su perro había matado. Pero asumió mal. Asumió que su perro había dañado a su hijo, pero se apresuró y mató a su propio perro. Y a veces pasan estas cosas. Metemos la pata, está el caracú, como decimos, por no pensar, por no parar. Por otro lado, la preocupación de Fines, convengamos que era correcta. La preocupación de Fines era
perfectamente razonable. Por eso hace preguntas en versículos 16 al 18. Hace preguntas. ¿Qué transgresión es esta? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor? ¿No cometió Acán, hijo de Zera? Hace preguntas reflexivas que sugieren soluciones que tienen un alto precio en versículo 19. Tiene un alto precio porque hace las preguntas en versículo 19. Básicamente le dice, mire, si ustedes no quieren vivir acá, vénganse a la tierra. Y la gente lo habrá mirado y dice, pará, que no tenemos lugar. ¿Cómo que vengan? Son un montón. Pero Fines da por sentado que iba a sacrificar sus propios privilegios para que ellos vengan a la tierra, porque cualquier cosa se sacrifica con tal de que una persona sea fiel a Dios. La consagración y el celo hace que una persona sacrifique lo que sea. Pero por favor no peque contra Dios. Como dijo alguien, algunas personas se preocupan por marcar el pecado en otro, pero no hacen nada para ayudarle. ¿Y qué dice la Biblia que tenemos que hacer? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y no decir, le voy a decir que hizo lo que está mal. Mira, hermano, hiciste esto, yo te vi haciendo esto, tenés que arrepentirte, chao, hasta luego. Yo le dije. Fines no hace eso. El celo de Dios no solamente es marcar lo que está mal, pero también buscar la forma de restaurar, de ayudar. Una cosa es cierta, que la reacción de ellos, como dije, suponiendo lo peor, era una reacción correcta. Si hacen un altar hay que matarlos. La rebelión contra Dios y el mal testimonio no ameritaban menos que una batalla. Dice Francis Schaeffer, la santidad de Dios exige no hacer concesiones. Quisiera que la iglesia de este siglo aprendiera esta lección. La santidad del Dios que existe exige que no haya compromiso en el área de la verdad. Lágrimas, estoy seguro de que hubo lágrimas en Josué 22, pero tenía que haber batalla si había rebelión contra Dios. A veces te puede molestar esto, pero es necesario que te pregunten, y que me pregunten, y que preguntemos. Si hay alguna razón genuina, no hay nada que preocuparse, ¿verdad? Como lo vamos a ver. Si no, puede ser de gran ayuda. Gracias, hermano. Dice el salmista, el que el justo me reprenda será un excelente bálsamo, Salmo 141. Que no me herirá la cabeza. Es un bálsamo, que me vengan a decir lo que está mal. Entonces, la consagración prioriza a Dios en primer lugar, posee celo por Dios, por supuesto. En tercer lugar, preserva el testimonio. Versículo 21. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de familia, los cabezas de los millares de Israel, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado un altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor a de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. No tenéis vosotros parte en Jehová, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por eso dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios, con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana a vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, miren el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocausto, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios, miren el plural, que está delante de su tabernáculo. Celo. Ellos también tenían celo. Probablemente este sea uno de los pasajes, en un sentido alguno, complejo, porque siempre está el pensamiento, bueno, pero ¿había necesidad de hacer esto? Y algunos piensan, no había necesidad de hacer esto. ¿Pero por qué lo hicieron? Bueno, estaban del otro lado del Jordán, pero ¿y para qué se quedan al otro lado del Jordán? Bueno, algunos piensan que era por cuestiones materiales, que ellos quisieron la tierra y dijeron, acá tenemos ganado, pero hay otros textos como Josué 24:8 que dice que Dios les dio al otro lado del Jordán.
Entonces hay cosas que por ahí no las podemos definir, pero sí hay lecciones para aprender. Y aquí tenemos una lección segura de que ellos no hicieron esto con el propósito de rebelarse contra Dios, sino para preservar un testimonio. Y tenemos que quedarnos con esa verdad para el contexto de la consagración. Una persona consagrada lo que busca es preservar el testimonio de Dios. Claro, lo quisieron hacer también Fines y los demás, pero ellos lo hicieron de una manera particular, muy particular. Estas tribus dan su explicación y observen, versículo 27 dice, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros. Y el versículo 34, el último, también dice, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Ahora, de esta porción de preserva el testimonio, versículos 21 al 29, los versículos 22 y 23 son claves. Son claves. En primer lugar, demuestra qué es lo que le importa a una persona consagrada. ¿Qué es lo que le importa a una persona consagrada frente a situaciones inesperadas? ¿Saben lo que le importa? Allí está. Está entre dos comas. Son dos palabras. Él sabe. Él sabe. Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe. A veces estamos más preocupados por hacer saber que por descansar en Dios. Voy a ir, pero le voy a decir a fulano, no vaya a ser que piense, no vaya a ser que el otro, porque si no, sí, pero mira que estamos dando explicaciones, ¿por qué? Porque nosotros no creemos que Dios es omnisciente, como decimos creer, ¿verdad? Él sabe, Dios sabe. Y a veces no podemos explicar todas las cosas, pero Dios sabe. Y Él hace saber. Ni siquiera yo puedo convencer a alguien, pero Dios hace saber las cosas. Y ellos tenían un temor razonable, es discutible si hubiera ocurrido si estaban al otro lado del Jordán o no, pero ellos tenían un temor razonable, de manera que, debido a cómo concluyó este episodio, al menos podemos saber, aún discutiendo si debían haberlo hecho o no, podemos saber que ellos no hicieron las cosas mal. Podemos discutir la construcción de este altar, pero lo que sí sabemos es que no hicieron las cosas mal. Y hay un asunto notable en este pasaje, que ellos lo quisieron preservar y que de alguna forma los otros que vinieron a guerrear creyeron que estaba en peligro, y es el tema de la unidad. El tema de la unidad. Una unidad genuina bíblicamente se basa en la verdad, no se basa en la conveniencia. No sacrificamos la verdad por la paz, nunca. Pero es difícil, porque a veces uno rompe relaciones con otra persona a quien quiere, porque tiene que preservar la verdad. Y si quiere preservar la verdad, se rompe la unidad. Pero nunca podemos preservar la unidad a costa de la verdad. Y bueno, por ahí no me habla más, pero esto es lo que la Biblia dice, ¿verdad? Es difícil eso. Es difícil. Pero tenían el mismo sentir. Fíjense que al final tenían el mismo sentir. ¿Cuál era el sentir que tenía al Fines y los demás? No se rebelen, no hagan transgresión, no hagan esto. Miren, ellos también tenían el mismo sentir. Versículos 24, 25 hablan de ofrecer ofrendas. Si vamos a ofrecer ofrendas a otro Dios, que Dios nos lo demande. Versículo 25, 24 dice, lo decimos por temor a que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová Dios de Israel? Versículo 25, nuestros hijos harían que nuestros hijos dejen de temer a Jehová. Versículo 27, de que podemos hacer servicio de Jehová delante de Él. Y versículo al final dice, y no digan mañana vuestros hijos a nuestros hijos, vosotros no tenéis parte en Jehová. También estaban haciendo provisión para el futuro, en versículo 24 otra vez, lo que va a pasar mañana, versículo 27, lo que va a pasar mañana, versículo 28, lo que va a hacer en el porvenir.
O sea, ellos estaban preocupados, realmente estaban preocupados. No querían rebelarse contra Dios y querían mantener la unidad. Y aquellos que tienen un celo por Dios, aquellos que priorizan a Dios, también están preocupados por el testimonio, están preocupados por la unidad. Pueden no ser comprendidas estas personas, pero realmente su intención es genuina, aunque no se entienda. Desean la unidad. Un autor, Davis, dice, y ya vamos al último punto, las tribus al oeste del Jordán, las 10 tribus, argumentaban que no puede coexistir la unidad juntamente con la apostasía. Está perfecto. Mientras que las tribus al este del Jordán, las 2 tribus y media, temían que la fidelidad no puede existir sin la unidad, que también es cierto. Perfecto, ¿no? Y finalmente, hermanos, la consagración, una vida consagrada proclama a Dios. Versículos 30 al versículo 34. Oyendo Finés, el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel, que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Israel y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel. Y bendijeron a Dios los hijos de Israel. Y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque el testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. ¿Cómo se solucionó este problema? Observen el versículo 30. ¿Qué dice las primeras 2 palabras? Oyendo Finés. Oyendo. ¿Cómo se solucionan los problemas? Oyendo. Escuchando. Oyendo. Por el lado de Finés, hubo una confesión de que Dios estaba con ellos. Dios está entre nosotros. Jehová está entre nosotros. Lo dice en versículo 31. Y que no había traición contra Dios. Finés reconoce eso. Dios está entre nosotros y no hay traición contra Dios. Y por el lado de las tribus, al este, confesaron que el testimonio era algo más que la evidencia de que Dios estaba entre ellos. Observen la confesión de ellos. Hicieron un altar y le pusieron nombre. ¿Pero para qué? ¿Para que sea testimonio de qué? No es de que Jehová está entre nosotros, sino testimonio entre nosotros de que Jehová es Dios. Me encanta esto. Proclamación de Dios, tanto de Finés como de estas tribus. Dios. Proclamamos a Dios. Bendijeron a Dios. Los nombres que usaron ellos cuando dijeron Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses es el Dios fuerte, Elohim Jehová. Ambos bendijeron a Dios. Los que venían para guerrear y los que habían levantado el altar, bendijeron a Dios. Entonces la proclamación de Dios como el único Dios es la fuente de la Shema de Deuteronomio capítulo 6. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Amar a Dios con el corazón, con el alma y con todas las fuerzas es exactamente lo que Josué le había encargado a las 2 tribus y medias, que amen a Dios. O sea que estamos viendo de que donde podría haber habido una guerra y un malentendido, realmente Dios estaba obrando en ellos. Estaba manteniendo la unidad y el temor de Dios y servir a Dios y buscar a Dios. Y esta es una verdad que trasciende desde el libro de Josué y llega a la iglesia en este siglo XXI. Claro que sí. ¿Cómo lo sabemos? Pablo lo dice en Efesios capítulo 4. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
andad como es digno del Señor. Es como Josué les estuviera resumiendo a ellos, a las 2 tribus y media, váyanse, pero anden como es digno de Dios. El Espíritu Santo lo vuelve a repetir a su iglesia, andemos como es digno de Dios, en unidad, pero siempre proclamando a Dios, proclamando a Cristo, porque esto es lo que hace una persona con celo, proclama a Dios con su vida, proclama a Dios con su iglesia. A través de la unidad del cuerpo, a través de la comunión con los hermanos. La consagración es personal y la consagración es comunitaria, que luego confiesa justamente un Señor, una fe, un bautismo. Cada uno tiene que andar como es digno del Señor, pero es congregacional. Eso es lo que Dios está pidiendo a nosotros. ¿Sos un hombre o una mujer celosa de Dios? ¿Priorizás a Dios en tu vida? ¿Posees un celo genuino por Dios? ¿Preservás el testimonio del Evangelio y proclamás a Dios en tu vida? Esto es lo que nos enseña en esta mañana Josué capítulo 22. Que el Señor nos ayude, lo pongamos en práctica y Regina lo repase en el jueves, porque eso nos ayuda. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendecimos tu nombre por estas verdades y honramos el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos permite guardar esta unidad. Guárdanos, Señor, de no ser celosos. Guárdanos de no priorizarte, Señor. Guárdanos de no preservar el testimonio. Guárdanos de no estar proclamando a Dios con nuestras vidas. Protégenos, Señor, y enséñanos, Señor, la devoción tan sencilla pero poderosa de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.